Hoy todo es alegría, todo es felicidad, todo es entusiasmo, todo es ilusión porque Guaraní merecidamente aplastó a un equipito de la B, una victoria que por el rival no es tan importante, pero por lo que fue el resultado y el valor de los 3 puntos que nos ponen a uno de Cerro Porteño es mucho más importante. Que bueno, muchos estaban hablando de que el Libertad venía a hacerle un partidazo a River Plate y esto, les digo yo, es como agarrar y meterle méritos a un partido entre Deportivo San Lorenzo y Deportivo Capiatá, partido que justamente también salió en empate. Esto es porque agarrás a dos equipos de la B y te los cruzás y por ahí le podés llegar a ganar o le podés llegar a competir contra equipos de la B. River, Libertad, equipos de la B, pero luego los agarra un equipo de primera y no te responden, termina comiéndose 4-0 como fue el caso de hoy. Guaraní muy superior siempre buscando el gol, a pesar de que el partido ya iba 3-0, Guaraní buscaba y Guaraní buscaba. Fue muy superior durante todo el partido, a excepción del primer inicio del partido, que es una tendencia ya que a Guaraní le cuestan los primeros 5-7 minutos del partido, y luego ya cuando le agarra el ritmo, las cosas se voltean para su favor. Así fue contra Cerro, así fue contra muchos de los partidos, contra Meliano, Resistencia, Recoleta, contra Olimpia, etcétera, etcétera. Al principio no lo sufre, sino que le cuesta. Ya una vez cuando le va agarrando el ritmo, las cosas salen mucho mejor, mucho más fácil. Y está haciendo un año histórico, porque yo no recuerdo un 4-0 Olimpia, un 4-0 Libertad en los últimos tiempos. Algo a destacar sí es que Guaraní viene varios partidos consecutivos marcando más de 3 goles. Si bien perdió contra Cerro, le metió 3 a Cerro, le metió 4 a Libertad, 4 a Olimpia, 4 a Meliano, creo que 3 a Recoleta. También así, una seguidilla de partidos marcando bastantes goles y creo que es el equipo con más goles en lo que llevamos de campeonato. Ya hablando de lo que fue el partido, Guaraní no lo sufrió, Libertad no compitió. No lo sufrió, decimos, pero Libertad casi no estuvo en campo. Más allá de ese primer periodo del partido en el que Guaraní lo sufre. No lo sufre, le cuesta. Le cuesta ya cuando dejó de costarle, dejó de sufrir, dejó de todo y ya empezó el baile básicamente. Y más allá de lo que fueron las respuestas de Libertad, un tiro desde fuera del área, después del primer gol y más allá de lo que fue ese arranque en la segunda mitad, Libertad no compitió, Guaraní no lo sufrió, intentó, tuvo respuestas sí, fueron efectivas muy poco, casi nulas, no hay tapadas que se recuerden de Aldo Pérez y esto tiene que ser así, porque a los equipos chicos hay que ganarle y hay que ganarle con autoridad. De lo que fue el 1-1, voy a ver así rapidito, jugó muy buen partido Maidana, doblete de Sánchez, gran partido así de Benítez, que para mí es una de las figuras del partido. Maidana, uno de los destacados del partido. Denis Rodríguez, gran partido, no influyó mucho, pero hizo un buen partido también. John Sánchez, la figura del encuentro, que metió un doblete. Está de a poquito, va arrancando John Sánchez, y yo lo dije en su día, cuando John Sánchez arranque, agarrate Catalina. De lo que fue el 1-1, arrancamos en el arco con el señor Aldo Pérez, que no tuvo una que otra tapada trascendental en el partido. Ninguna, ni en el 0-0, ni en el 1-0. Todo lo contrario a lo que fue el partido contra Olimpia, en el que hizo mucho mérito para mantener su arco en cero. Evidentemente no puedes decir si Marco Jiménez jugaba este partido, Guaraní lo ganaba igual, porque Marco Jiménez no le iban a patear al arco, entonces íbamos a ganar igual. Evidentemente no. Guaraní con Aldo Pérez tiene esa seguridad que no le daba Martín Rodríguez, que no le daba tampoco Marco Jiménez. La seguridad que te daba Gaspar Servio, pero no quiero comparar al capitán con el arquero canterano, evidentemente. Pero sí, a final de año Gaspar Servio con pretemporada va a tener que competirle a Aldo Pérez el puesto del arco. Yo no sé si se lo va a terminar quedando Aldo o la capitanía va a pesar y se lo va a terminar quedando Gaspar. Saga central que tampoco tuvo muchos problemas, Mario López y Sebastián Saracho. Los dos me gustan mucho. Saracho, mi vecino, tuvo un gran partido, excelente partido de Sebas Saracho, que otra vez jugó un excelente partido, que decía que muy mil veces que jugó un buen partido, sí, jugó un buen partido, sacando las que lo llamaron, saliendo bien con los pies, saliendo bien por abajo con Aldo Pérez, no complicándose en las salidas como le pasó al mediocampista, a Aldo Maíz, que perdió unas cuantas pelotas, porque bueno, viene una lesión, entonces le costó un poquito más. Y yo cuando empezaba Clausura dije que no íbamos a poder reemplazar al Tutu Vargas, porque la función del Tutu Vargas, más allá del lado defensivo, era hacer ver jugar un poquito mejor al señor Mario López, porque Mario López es un espanto, se manda cagadas en los partidos importantes, en estos partidos se manda cagadas también, aunque no sean tan importantes porque son contra equipos chicos.
esto estamos encontrando en Saracho. Estamos encontrando un jugador que haga ver menos lamentable a Mario López. Servín no lo hacía, Servín destacaba a él y hacía ver mal a Mario López. Ahora, este Saracho es capaz de destacar él y de cubrir un poquito la falencia de su compañero, con lo cual sirve muchísimo más. Gran partido de los laterales Alexander Maidana y Alci Barbote. Alci Barbote, que más allá de alguna que otra equivocación que pudo llegar a tener durante las salidas o durante las subidas, hizo un partido correcto. Muchos cortes, tenía un complicado ahí en la derecha. En la derecha no, sí, en la izquierda, en la derecha sí, que era Marcelo Fernández, lo cubrió espectacularmente. No recuerdo una en la que le hayan ganado a Alci Barbote, que jugó un gran partido y le está compitiendo el puesto a Dani Pérez. Del otro lado tenemos a Maidana, una de las figuras del partido también, ya que hizo un excelente partido, también defensivamente muy bueno, ofensivamente pasaba mucho el ataque, apoyando a Derlis Rodríguez, a John Sánchez, que de momentos iban intercalando ahí posiciones a la hora de pasar el ataque. Maidana, que tuvo una jugada, no sé si fue jugada preparada o fue algo ahí del momento. Maidana saca un disparo de 3 dedos espectacular que casi se cuelga en el arco de Martín Silva. Y más allá del casi gol de Maidana, es un partido excepcional del número 20, no sé qué número es Maidana, pero un excelente partido de Alexander hoy. En el mediocampo tuvimos a Agustín Mansur y a Aldo Maíz. Aldo Maíz, que me gustó el partido que tuvo muy pocas equivocaciones, más allá de las equivocaciones comunes, porque bueno, viene de una lesión y viene sin ritmo. Lo tuvieron que tirar ahí para reemplazar a Luis Martínez, que se había lesionado, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. A mí me gusta más Luis Martínez que Aldo Maíz, pero vamos a ver si Aldo Maíz aprovecha la oportunidad y me termina callando la boca. Por el otro lado estaba Agustín Mansur, que yo te digo, no jugó el mejor partido de su vida, no jugó el mejor partido de su carrera, pero una cosa es clara, que Agustín Mansur lo tiene de hijo a Libertad y por sobre todas cosas a Martín Silva, porque le acaba de marcar otro gol. Recordemos que en el primer partido que juega Mansur le marca un golazo, ahora le vuelve a marcar en la goleada a Martín Silva de penal, que volvió únicamente para ser vacunado por Mansur, porque Martín Silva venía de no jugar. Antes de ese penal el partido de Mansur no estaba siendo el mejor, estaba siendo bastante normalito, tirando para malo, porque tenía errores y esas cosas, y los errores evidentemente en la psicológica te terminan jugando. Yo por eso cuando vi que el penal lo iba a patear el turquito Mansur dije, este lo manda a la mierda, no está en su mejor partido y eso le pesa en la cabeza y seguramente la manda a la mierda, la manda a volar y redondee un partido malo. Pero no, Mansur metió el penal y no tuvo errores que compliquen mucho el partido, porque el partido fue relativamente sencillo. Y vamos a tener que hacerle honorífica a los 3 de arriba, antes de lo que estaban atrás del mediapunta, que son John Sánchez, Derlis Rodríguez y Alcides Benítez. Alcides Benítez, que hizo un partidazo porque clavó una asistencia, porque generó un penal. Evidentemente, gran partido de Alcides Benítez. Tiene un tiro de afuera del arco, que también casi se cuela en el arco de Martín Silva. Gran partido de Alcides Benítez. Por el otro lado tenemos a Derlis Rodríguez, que Derlis Rodríguez le duele a los defensas, más allá que no haya marcado hoy, le duele mucho a los defensas, le duele mucho a los laterales. Hoy le tocó sufrir a Iván Ramírez, el Super Ramírez de Libertad, el malo, evidentemente el bueno no lo tenemos nosotros. A Super Ramírez le tocó sufrir a Derlis Rodríguez y de paso aprovecho para marcar el pésimo, horroroso partido que tuvo Iván Ramírez, el Super Ramírez de Libertad, con la camiseta de Libertad. Le pesó, no le salían los pases, no le salían los centros, no le salían las salidas, no le salía nada a Ramírez hoy, y es una cuestión interesante que este muchacho haya jugado en la selección. Cosas de Garnero, en fin. Antes de darle paso a la figura del partido, evidentemente vamos a hablar de Iván Ramírez, que siempre marcando, siempre apretando. Evidentemente se va a llevar muchísimo, pero muchísimo mejor con Fernando Fernández, porque le puede brindar asistencias, porque le puede brindar goles a Fernando Fernández, le puede brindar él una asistencia a Fernández y Fernández le puede brindar asistencias a él. Pero más allá de eso fue un partido impecable de Iván Ramírez y ahora nos toca hablar de lo que fue la figura del partido, John Jairo Sánchez, el ecuatoriano que hoy marcó un doblete, hizo un excelente partido, las dos que tuvo las mandó a guardar, espectacular Sánchez ahí. Que además de eso yo no entendí muy bien de dónde jugaba, porque a veces estaba por la banda, a veces estaba como segunda punta, estaba haciendo un partidazo porque a veces estaba en el medio, distribuyendo la pelota, hizo un partidazo, excelente partido John Sánchez, con pelota, cara al arco, en el medio, en la función de recuperación, todo lo hizo.